Buenos días, chicos y chicas. Os dejo por aquí una explicación de los elementos del texto narrativo que nos habíamos quedado a medias en la última clase para que podáis utilizar durante este martes, que no voy a ir yo al aula, y podamos seguir avanzando en la siguiente clase de una forma un poquito más amena con un juego. Si recordáis, vamos a recapitular brevemente lo que hablábamos en nuestra última clase de qué características tiene que cumplir siempre un texto narrativo para existir, ¿vale? Para que pueda existir un texto narrativo, la primera característica que tiene que haber es que en él la modalidad enunciativa que predomina va a ser la narración, ¿vale? Van a poder haber también otro tipo de textos, como por ejemplo textos descriptivos o textos dialogados, pero tiene que predominar por encima de todos la narración, ¿vale? Y para que exista una narración, vamos a encontrarnos con tres condiciones básicas. La primera, de la que hablábamos ayer, es la existencia de un actor fijo, de una persona o una serie de personajes que realicen esos hechos y que tengan siempre características humanas. Acordaros que aprendíamos a delimitar estos personajes con características humanas llamándolos seres antropomorfizados, ¿vale? O antropomórficos, es decir, con características propias de la raza humana. En segundo lugar, todas las acciones que vamos a presentar en nuestro texto narrativo van a ir siempre dirigidas hacia un fin o hacia un desenlace. Es decir, va a haber una función detrás de este texto narrativo. A veces es simplemente entretener, otras veces es educar. Y normalmente hay una función más concreta, como por ejemplo en ese cuento de los tres cerditos que hablábamos, en el cual realmente lo que es una reivindicación de la revolución industrial. ¿Vale? Por último, la última característica que tiene que existir para poder hablar de narración es que los hechos narrados tienen que desviarse de lo que es normal, de lo que es habitual. No vamos a crear un texto narrativo para contar un suceso del día a día, algo cotidiano, sino que siempre vamos a integrar acciones, ¿vale? Procesos que salgan fuera de lo común. Una vez repasados todos estos elementos, entramos de lleno ya a hablar de las partes ineludibles que tienen que aparecer en todos los textos narrativos. ¿Vale? Para que un texto narrativo ocurra, tienen que acontecer o tienen que aparecer siempre estos cuatro elementos que vamos a ir diseccionando de uno en uno. El primero es el narrador, el más importante, que es la voz que nos va a contar propiamente la historia. El segundo son los personajes y luego aparecerán también el espacio y el tiempo, a los que dedicaremos también un espacio. En primer lugar, hablemos del narrador. Recordad que definíamos el narrador como la voz que selecciona el autor de la obra para presentarnos los sucesos que en ella se narran. ¿Vale? Acordaros también que no es nada más que una perspectiva, un punto de vista que elige el propio escritor para contar la historia que le apetece que nos llegue. ¿Vale? No confundáis, por tanto, narrador con autor, porque son cosas completamente diferentes. El narrador es el punto de vista seleccionado por el autor es propiamente el creador de ese texto narrativo. El narrador tiene como receptor lo que llamamos narratarios, es decir, los destinatarios de lo que nos va a contar ese narrador. El autor de la obra tiene como receptor a nosotros, lectores de ese texto narrativo. Además, siempre que creamos un texto narrativo, surge dentro de él lo que llamamos pacto narrativo o pacto de ficcionalidad. Es decir, cuando empezamos a leer ese texto narrativo, lo primero que hacemos es aceptar todas las condiciones y todos los sucesos que nos va a contar ese narrador dentro del texto. Por eso mismo, cuando por ejemplo leemos una historia de Harry Potter, una historia del Señor de los Anillos o una historia de fantasía cualquiera, no nos alertamos porque los sucesos que en ella se cuenten sean extraordinarios o no puedan ocurrir en el mundo real, sino que en el mismo momento en el que abrimos esa primera página, firmamos un pacto con ese narrador por el cual vamos a creernos o vamos a pensar que es verosímil todo lo que en ese cuento o en esa novela se nos va a relatar. Una vez definido el narrador, tenemos que entrar a hablar de los distintos tipos de narradores que existen. Vamos a empezar diferenciando entre narradores internos, que son voces de dentro de la historia, personajes dentro de la historia que nos cuentan los sucesos, y narradores externos, es decir, voces exteriores a la historia, no personajes del propio relato contándoslo. Dentro de los narradores internos vamos a distinguir entre las primeras personas protagonistas y las primeras personas testigo. ¿Vale? La primera persona protagonista aparece en el momento en el que la voz que nos cuenta la historia, el narrador que nos cuenta la historia, es el personaje principal de ese relato. Después veremos algún ejemplo al respecto. Cuando tenemos una primera persona testigo,
no nos va a contar la historia propiamente el personaje principal del relato, sino que el que lo va a hacer va a ser un personaje secundario que está viendo todos esos sucesos y nos lo va a narrar desde una perspectiva externa. En el caso del protagonista, va a dotar a la historia de mucha verosimilitud, porque nos va a contar sus impresiones, nos va a relatar todos esos sucesos como si le hubieran ocurrido a él mismo, como si fuera algo real que le ha ocurrido. En el caso de la primera persona testigo, lo va a hacer como si fuera él el que está viendo desde una perspectiva exterior todo eso que acontece. En ambos casos, lo que sirven es para darle a esa historia tintes de realidad, ¿vale? Que nos parezca que es una historia real y no solamente una historia ficcional que se nos está contando, ¿vale? En cuanto a los narradores externos, son narradores que selecciona el autor y que son voces completamente exteriores a la historia, no son personajes que nos van a presentar esos hechos. En función del grado de conocimiento que tengan de los propios personajes, de las propias acciones, de los propios sentimientos, vamos a distinguir entre narradores omniscientes, que lo saben todo, es decir, narradores que conocen los sentimientos de los personajes, que conocen todo lo que ocurrió antes en el relato, que conocen el futuro de esos personajes, que conocen cómo se sienten no solo los principales, sino también los secundarios, que conocen, por ejemplo, otras acciones simultáneas que están aconteciendo en otros lugares, ¿vale? Y narradores cámara. Los narradores cámara son narradores en tercera persona objetivos, es decir, solamente pueden contar y solamente pueden relatar aquellos sucesos que están viendo, como si fuera propiamente, por eso se llaman así, una cámara de cine que nos está contando unas acciones sin enjuiciarlas, sin darnos ningún juicio de valor sobre las mismas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de estos narradores. Fijaros, tenéis aquí primero una primera persona protagonista, ¿vale? De un trocito de Diario de un campo de fresas de Jordi Sierra y Fabra. Y os cuenta, hoy tengo un montón de cosas que contar. Ya he encontrado un trabajo gracias a Petrus. La otra noche se me ocurrió comentar en voz alta que estaba tratando de andar encerrada en casa y que quería buscar alguna ocupación. Mi hermano, sin levantar la vista del plato, me dijo, ve a pediatría, di que vas de mi parte. ¿Os dais cuenta? En este primer caso, la personaje principal de la historia, la protagonista de este relato, nos está contando cómo consiguió un nuevo trabajo y qué acciones la llevaron a conseguir este. En segundo lugar tenéis una primera persona testigo. Fijaros, en este caso va a ser un observador, un detective, que está viendo unas acciones que ocurren en un patio del colegio desde una perspectiva externa, desde un punto de vista externo. El patio estaba lleno de alumnos exaltados que gritaban, cantaban, animaban e insultaban a los deportistas, que hacían botar la pelota entre dos canastas. Observé unos minutos a Schwarzenegger, que enviaba al base y a un alero rival a la enfermería, intercambiaba un guiño con María Wall y entraba en las dependencias del instituto. ¿Os dais cuenta? En este caso nos está contando este detective que está mirando oculto detrás de una ventana o oculto detrás de una columna lo que ocurre en ese patio del colegio. Una primera persona, un personaje de la propia historia, pero que nos cuenta esos sucesos desde una perspectiva externa a propiamente las acciones que se están contando. Una tercera persona omnisciente, lo que llamaríamos un narrador propiamente Dios, ¿vale? Que conoce todo lo que sabemos. Fijaros, a las 7 en punto de una calurosa tarde, en las colinas de Sione, Papá Lobo despertó de su descanso diurno. Fijaros que conoce todo lo que ocurrió antes. Se rascó, bostezó y estiró las patas, una tras otra, para quitarse el entumecimiento que sentía en los extremos. Fijaros que sabe perfectamente cómo se sentía ese lobo. Mamá Loba estaba tumbada con su gran hocico gris metido entre los 4 lobeznos, tambaleantes y gritones, y la luna brillaba en la boca de la cueva en que vivían. «Aurg», dijo Papá Lobo, «ya es hora de volver a cazar». Fijaros cómo sabe lo que dice Papá Lobo, pero también va a saber cómo se siente ese Papá Lobo. Dice, Papá Lobo iba a lanzarse ya pendiente abajo cuando una diminuta y poblada cola cruzó el umbral. ¿Vale? Fijaros que aquí lo que ocurre es que sabe qué iba a hacer o qué pensaba hacer Papá Lobo antes de que lo hiciera. Tenemos un narrador que conoce muchísimos datos sobre la historia, además de propiamente lo que se ve. Un narrador que solamente describe lo que se ve es, por ejemplo, esta novela del Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio, que es la primera novela con narrador cámara o objetivo en lengua castellana, ¿vale? En el siglo XX. Fijaros cómo simplemente os va a contar la historia de unos chicos que se van metiendo en el agua sin saber qué ocurrió antes, qué ocurrió después o cuáles son sus sentimientos en ese momento. Luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo, conforme el agua les subía por las piernas y el vientre y la cintura. No nos está diciendo cómo se sentían, simplemente nos está contando cómo se iban metiendo en el agua. Lo está viendo como si de una cámara se tratara. Se detenían, mirándose, y las risas les crecían y se les contagiaba un cosquilleo nervioso. Fijaros, nos está contando
cómo las veía detenerse, cómo las veía mirarse o cómo las veía reírse, pero no sabe cómo se sentían esas dos mujeres al meterse en el agua. ¿Entendéis? Por tanto, tenemos 4 tipos de narradores básicos que tenemos que aprender a diferenciar, y a los que podemos añadir uno mucho más raro que trataremos en clase, que es el narrador en segunda persona. Una vez finalizados este trabajo sobre los narradores, vamos a entrar dentro del segundo elemento del texto narrativo, ya dedicándole un menor espacio de tiempo que al anterior. Vamos a hablar de los personajes. Los personajes son todos los seres animados, inanimados, ¿vale? Que van a aparecer en ese relato y que van a formar parte de las acciones que en ellos se cuentan. Los personajes los podemos conocer de diferentes maneras. En primer lugar, por lo que dicen ellos de sí mismos, o por lo que dicen en sus diálogos, ¿vale? En segundo lugar, por lo que dice el narrador de ellos. Y en tercer lugar, por lo que otros personajes de ese mismo relato cuentan sobre ese primero. Como producto de esto, vamos a distinguir 2 clasificaciones dentro de los personajes. La primera tiene que ver con su caracterización, es decir, con cuáles son las características y cómo evolucionan estas. La segunda clasificación tiene que ver con su importancia dentro del relato. Según su caracterización, vamos a distinguir entre planos que no evolucionan, es decir, que tienen unas características concretas y esas características permanecen estáticas durante todo el relato. Por ejemplo, un personaje es avaricioso, malo y egoísta al principio y lo continúa siendo al final del relato. Será un personaje plano, ¿vale? Los personajes redondos, sin embargo, lo que van a sufrir es una evolución a lo largo de toda la historia. Van a comenzar siendo una determinada forma y conforme avanza el relato van a evolucionar hacia una distinta. Por ejemplo, si pensamos en una película que conozcáis todos como es Rec. El ogro de Rec, que es un personaje además principal, ¿no? Protagonista, evoluciona a lo largo de la historia. Al principio es un cascarrabias, que no siente nada, ni quiere sentir amor, ni quiere saber nada del mundo, y poco a poco, conforme va conociendo a Asno y va conociendo a Fiona, también va evolucionando hasta volverse un personaje bondadoso, un personaje que piensa en los demás y un personaje empático. Sin embargo, otros personajes que aparecen en ese relato, pensemos por ejemplo en ese príncipe encantador de ese mismo Rec, ¿vale? Desde un inicio y hasta el final de ese mismo relato permanece siempre estable, siempre es igual, ¿vale? Al principio le interesa quedarse con la princesa y nada más y tiene una perspectiva egoísta del mundo, y al final del relato exactamente igual. Diferencia entre un personaje plano como es el príncipe encantador y un personaje redondo como es Shrek, ¿vale? Aunque no tienen nada que ver directamente, sí que están enlazados con la segunda clasificación de los personajes, que distingue entre personajes principales y personajes secundarios. Los personajes principales son los que tienen una importancia grande dentro de la trama, realizan muchas acciones y son los principales receptores de los sucesos que se cuentan. Los personajes secundarios, como pueden ser por ejemplo un ayudante, una pareja del protagonista, un familiar del protagonista, llevan a cabo acciones mucho menos relevantes o influyen solamente en algunas acciones concretas de las que se cuentan. Shrek sería un personaje principal. Sin embargo, por ejemplo, la galleta de Navidad que aparece en esas películas de Shrek o el gato con botas es un personaje secundario que solamente pertenece a una parte muy concreta del relato y a unos hechos muy concretos que se narran. Dentro de los personajes principales tenemos que distinguir normalmente entre protagonistas, que es ese héroe del que hablábamos el otro día y que ayuda a restituir el equilibrio, y antagonista, que es todo lo contrario a ese héroe. Es un personaje que normalmente se caracteriza por tener todos los rasgos contrarios a los de ese héroe, a los de ese protagonista, y además intenta que no consiga llegar o que no consiga restituir ese equilibrio del que hablábamos. Imaginémonos, por ejemplo, la Sirenita. En la Sirenita, evidentemente, la protagonista es la propia Sirenita y la antagonista, que representa todo lo contrario, es esa Úrsula, ¿os acordáis? Que, mientras que la Sirenita es guapa, bella y está preocupada por el mundo exterior, Úrsula, todo lo contrario. Nos la pintan como una mujer mayor, con sobrepeso, que representa todos los ideales contrarios. Mientras que la Sirenita siempre trata de obrar bien y restituir el equilibrio que ella misma ha roto al salir del agua, Úrsula hace todo lo posible para que esa Sirenita no consiga lo que busca, ¿vale? Por tanto, entre los personajes, planos redondos en función de su caracterización y en función de su importancia, principales, secundarios, y entre los principales, protagonistas y antagonistas. El siguiente elemento del que tenemos que ocuparnos dentro del texto narrativo es el espacio. El espacio son los diferentes lugares, reales o ficticios, por los que va pasando la acción del relato.
¿vale? Tenemos historias, por ejemplo, que son itinerantes y que van pasando por espacios muy diferentes a lo largo del relato de los sucesos. Fijaros, vamos a distinguir dentro de los espacios, por supuesto, entre espacios reales, es decir, espacios que pertenecen al mundo en el que nosotros vivimos, y espacios ficticios, como por ejemplo puede ser Hogwarts. Vamos a distinguir dentro de los espacios entre espacios interiores, que ocurren dentro de paredes y que por tanto las acciones van a tener que ver con la intimidad, y espacios exteriores, donde ocurren acciones normalmente de grupo o sociales. Por ejemplo, una batalla se va a llevar a cabo en un espacio exterior. Una confesión amorosa entre dos amantes, normalmente en un espacio interior o muy íntimo. ¿Vale? Lo mismo exactamente ocurre entre espacios rurales y espacios urbanos. Las acciones que se van a contar en los espacios rurales van a ser muy distintas de las acciones que van a discurrir en espacios urbanos. Tras esta breve caracterización del espacio, entramos en el último elemento del texto narrativo y hablamos del tiempo. Cuando nos dedicamos a hablar del tiempo dentro de un texto narrativo, tenemos que distinguir entre tiempo histórico o externo y tiempo textual o interno. El tiempo externo es el momento, la época, ya sea real o no, en la que suceden los hechos que se narran. Es decir, por ejemplo, vamos a hablar de Star Wars. Pues cuando hablamos de Star Wars, el tiempo externo es un futuro posible en el medio de una guerra espacial. ¿Vale? Si hablamos, por ejemplo, del Príncipe de la Niebla, tenemos un tiempo externo cercano al habitual, ¿vale? Seguramente en el siglo XX, en una época también muy parecida a la contemporánea. Pueden ser espacios externos que hayan existido, pueden ser espacios externos que se hayan creado ex professo para esa historia, como ocurre, por ejemplo, en las Crónicas de Narnia o como ocurre, por ejemplo, en los Juegos del Hambre. Por otro lado, tenemos el tiempo textual o interno, que es la cantidad de horas, minutos, segundos, días que acontecen desde la primera acción que se narra cronológicamente hasta la última acción cronológicamente que se narra. Es decir, por ejemplo, podemos encontrarnos con una primera acción que ocurra 3 años antes y la última que ocurra 3 días antes de hoy. Pues el tiempo interno de la narración serán 2 años y 353 días. ¿Entendemos? Diferencia de tiempo interno y tiempo externo. Y fruto de la relación entre estos dos tiempos, entre el externo y el interno, nacen una serie de procedimientos narrativos asociados. Por un lado tenemos lo que llamamos analepsis, retrospección en literatura, y que normalmente en cine se suele acuñar el término de flashback. Es un salto temporal en la narración hacia el pasado para contar unos sucesos que ocurrieron antes. Es decir, estamos contando unas acciones que acontecen en el presente y damos un salto, por ejemplo, 2 días antes para contar algo que ocurrió en esos 2 días antes y volver posteriormente al presente en el que estábamos narrando. Esto, por ejemplo, es muy habitual en las estructuras in media res que estudiábamos el otro día. Lo contrario a estas analepsis o retrospecciones son las prolepsis o anticipaciones, también conocidas en el cine con el nombre de flash forward. Son saltos temporales, pero en este caso hacia el futuro. Es decir, estamos narrando en un presente narrativo y de repente damos un salto hacia el futuro para contar un suceso que ocurre a lo mejor 2 semanas después y que tenemos que volver posteriormente al presente para continuar esa narración hasta llegar a ese punto. Por tanto, 2 tipos de procedimientos de ruptura temporal diferentes, de los que vamos a ver a continuación algunos ejemplos. Tenemos por un lado aquí un ejemplo de analepsis o retrospección. Fijaros, dice, cuando intenté levantarme para andar por el suelo resbalaba, y aunque ya me figuraba dónde estaba, preferí no pensar, pues me acordé de lo que mi madre me había dicho en su lecho de muerte. ¿Os dais cuenta? En este caso da un salto al pasado para contaros lo que dijo su madre cuando ésta había muerto. Yo estaba a su lado muy triste y mi madre, que se ahogaba, tuvo fuerzas para levantarse de medio cuerpo para arriba y con el brazo largo, largo y seco como un mango de escoba, me pegó un tremendo guantazo y me gritó aunque apenas se la entendía. ¡No pienses! ¿Os dais cuenta? Él recuerda una escena concreta de su madre unos segundos antes de morir. Una analepsis, retrospección o flashback. En segundo lugar, tenéis un ejemplo de prolepsis o anticipación, una de las más importantes de la historia de la literatura, la que se nos cuenta en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Os presenta este salto hacia el futuro de la siguiente manera, y os dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Este es el inicio de una de las obras más importantes de la historia de la literatura, 100 años de soledad, y empieza de esta manera. Os va a contar la historia de esta familia y la historia concreta de este Aureliano Buendía, y os dice ya,
justo al inicio del relato que muchos años después va a estar delante de un pelotón de fusilamiento. Y hasta llegar a ese punto se va a volver después al presente narrativo para ir contando esos 20 años de diferencia hasta ese punto concreto del futuro. Espero que os haya servido para comprender un poquito mejor estos elementos del texto narrativo. Espero que lo veáis con atención y que me presentéis dudas para el próximo día.